Bueno, me alegro de estar aquí en Barcelona. Es una ciudad muy bonita, ciertamente. Aunque hay gente que se presenta como capaces de hacerla odiosa, pero no lo van a lograr, sino que seguirá siendo una ciudad bonita, habitada por gente muy diversa, pero sobre todo, lo que más debería destacar es la presencia de los hijos de Dios, que siempre van a traerle color y una distinción muy grande a la Iglesia. Esta tarde estábamos hablando con un grupo de personas, bueno, los directores de Esperanza de Vida, ¿no? ¿Sabéis cuál es Esperanza de Vida? El grupo de música, están aquí, y hablaban de que la presencia precisamente es lo que está haciendo variar, y que cuando los cristianos se cansan, también lo leía en un artículo esta tarde, cuando los cristianos se cansan de hacer su papel, se nota en el ambiente. ¿Por qué? Porque ya no hay lucha, no hay presencia nuestra y por tanto la presencia de Dios en nosotros, no hay testimonio y se relaja todo de tal manera que entonces las tinieblas avanzan. ¿Sabéis? ¿Verdad? Esa no es una teoría, es una realidad de que ni el frío, ni las tinieblas, ni el mal existen por sí solos, sino que cada uno es consecuencia de la ausencia del opuesto. O sea, si hay tinieblas es porque no hay luz, si hay frío es porque no hay calor, y si hay maldad es porque hay una gran ausencia de bondad o de presencia de los hijos de Dios. Y hay una realidad que no podemos olvidar al veros aquí, al ver cómo estáis danzando con todo el corazón delante del Señor. Me alegra porque en el corazón de Dios hay mucho gozo y mucha alegría cuando los hijos de Dios se reúnen para alabarle y para adorarle, y sobre todo para edificarnos unos con otros y para seguir ese testimonio que Él nos encargó hace 2000 años y que quiero que sepáis rotundamente que estamos muy pronto y muy próximos a entregar. Nosotros somos una circunstancia dentro de la historia, una circunstancia maravillosa en la cual se cumplió una promesa que Dios le había hecho a la humanidad entera, porque Dios no se conformó con que Adán y Eva hicieran lo que hicieron e interrumpieran el proceso de bendición tan grande que Dios tenía. Ya sabéis que creó todo perfecto para que habitáramos allí, pero no hemos disfrutado de eso porque se estropeó desde el principio. Pero Dios no se queda con nada, siempre va a continuar sus planes, siempre va a terminar lo que empezó. No hay nada, y esto es algo que debe animarte, no hay nada que quede inconcluso por parte de Dios para nuestras vidas. De tal manera que, bueno, el plan de la humanidad, Cristo fue el que lo continuó, y el plan de los judíos, por eso decía que nos queda poco para nosotros, se interrumpió. ¿Recordáis algo que se llama históricamente o culturalmente en la religión el Domingo de Ramos? Pues un Domingo de Ramos del año 33 aproximadamente, se interrumpió la historia de Israel, que por el profeta Daniel había sido perfectamente trazada y marcada en todos sus términos, y quedó interrumpida hasta, ese es el interrogante, ¿no? Y que todo el mundo quisiera saber, y le encantaría a mucha gente saber el día exacto en que volverá otra vez a continuar la historia de Israel. La buena noticia para nosotros es que fuimos durante estos 2000 años incluidos en un plan que Dios sí tenía en su mente, pero ya veis que los judíos no lo tienen en su mente. Incluso les molesta un poco que nosotros hablemos, creen que es de su Dios, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que tenemos que estar muy agradecidos porque Dios nos incorporó y contra naturaleza nos ha puesto dentro de ese pueblo, de esa nación espiritual, porque ellos son una nación física, y estamos pendientes de que tras nuestra marcha, nuestra desaparición, continúe la historia de Israel. Es curioso, esta semana, ¿fue esta semana que estuvimos donde el embajador? Sí, ayer, antes de ayer fue el aniversario, ¿no? Bueno, un día antes, el día 13, estuvimos en casa del embajador, en casa no, en el hotel
hotel muy bueno que hay en la Castellana. O sea, hay una recepción con todo, galones entorchados de militares, generales, almirantes, periodistas, ministros, estaba Gallardón, etcétera, compartiendo con ellos el 66 aniversario, 66 años. Y es significativo que diga la Biblia que no pasará a la generación que vio el arranque de ese periodo de 70 años. Si Dios tiene misericordia serán 80 años, y no pasará a la generación que vio eso sin que acontezca el hecho esperado y aguardado por nosotros de que el Señor nos lleve y de que pueda continuar su historia Israel. Pero bien, hay una cosa que he visto con preocupación y que veo en muchas oportunidades, y es casi el cumplimiento de un refrán español, muy español. Dice que a veces el pan se quema en la puerta del horno. Tenemos aquí algún panadero, ¿no? ¿Tú eres panadero? ¿O andas ahí, no? ¿Tú también andabas en cuestiones de pan? Pues qué rabia, ¿no? Que después de haberlo tenido dentro, justo cuando lo estás sacando, ¡pa!, se pasó de tiempo y se te quemó el pan. Bueno, yo creo que he visto quemarse algún pan en la puerta del horno porque no han logrado llegar hasta el final. Porque sí que es importante que sepamos que la Biblia nos advierte muchas veces, no una sola, que es necesario terminar esta carrera. Es necesario llegar hasta el final de todo este asunto, y creo que es lo más lógico, y creo que tiene todo el sentido. Ahora bien, los obstáculos que se van a ir poniendo en nuestro camino están dibujados en la Biblia con una palabra que yo pensé que era un error, que era una mala traducción, pero cuando lo creí, de mi Biblia, la primera vez que lo leí, pero luego busqué otra y vi que ponía lo mismo, y siempre dice lo mismo. Es la palabra asechanza. Asechanza. Si sabéis, es con ese, ¿no? Porque yo no diría asechanza siendo acechanza. Porque a mí me sonaba que era acechanza como un estar al acecho de algo, pero mal traducido, o se habían equivocado en poner una S en lugar de una C. Hasta que, hablando hace muchos años, yo no conocía ni los términos ni muchas palabras que se usan en la Biblia. Averigüé, me puse y dije, pues si no es un error, ¿qué significa esto? Porque acechar yo sé lo que es, ¿no? Acechar es como cuando un ladrón está esperando detrás de una esquina y está al acecho y se lanza sobre ti y te atraca o cualquier otra cosa. Pero asechanza, al mirarlo en el diccionario me di cuenta que era otra cosa muy distinta. Ya no es estar al acecho, no es estar agazapado esperando a hacerte algún daño, sino que es un plan perfectamente elaborado, bien trazado, bien diseñado, con tiempo, con todo el empeño necesario para hacerte caer, o para hacer caer a una persona. O, por ejemplo, una asechanza sería un plan de batalla, un plan de conquista de una ciudad, y eso no se hace, dice, bueno, vamos para allá y tirar unas piedras y ya conquistamos la ciudad. No, hay que pensar, hay que elaborar, hay que medir tiempos, hay que medir posibilidades. Dice la Biblia que nadie va a la guerra si previamente no calcula si tiene el suficiente dinero para terminar esa guerra, para pagar a los soldados, etcétera, etcétera. Eso es una asechanza. Y en el contexto que lo leí es el mismo contexto que quiero que lo leáis conmigo, es en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice, el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. El contexto de lo que estamos hablando quiere decir que no es que yo vaya tan tranquilo por mi vida cristiana y de repente tenga un tropezón, porque el diablo me acechó y me metió la zancadilla y yo me caí y ya está. Sino que dice que necesitamos estar muy bien preparados, muy bien equipados contra los planes de antiguo elaborados, muy bien estudiados. O sea, él nos estudia desde niños. Es más,
muchas de las cosas que nos han ocurrido, Él mismo las propició desde que éramos niños y ha ido viendo cómo puede lograr que tú no llegues a la meta, al final de esta carrera. Y no estamos hablando, mucho cuidado, del tema de si la salvación se pierde o no se pierde. La salvación no se pierde. El que la tiene no la va a perder nunca, pero es que el que la tiene sí llegará al final de la carrera. Ahora, ¿qué he visto yo con tristeza? ¿Qué es lo que estoy? Pero ya no estamos hablando de personas aisladas que han estado un tiempo en la iglesia, en cualquier iglesia, han estado un tiempo entregados a las tareas y a las labores, incluso han sido líderes, y de repente caen. Y no hablo de que caen en pecado, sino que desaparecen, hacen daño, incluso quieren dañar al cuerpo de Cristo, o simplemente se van, se involucran otra vez en la vida mundana, en la vida cualquiera, que no va a llegar a ninguna parte sana ni santa, sino que va a llegar directamente a el infierno. Y uno no entiende por qué. Bueno, yo lo tengo que entender y debemos de entenderlo, que son personas que han estado un tiempo, que han vivido todas las experiencias. Nuestras formas, nuestras maneras se aprenden y hay gente que se especializa, además para introducirse en las iglesias y hacer daño, se especializan en eso precisamente, en aprender nuestros cánticos, aprender nuestras maneras, aprender nuestro lenguaje, etcétera, etcétera. Sabéis muy bien que nosotros no somos de lo más tradicional, entre nosotros usamos bien poco la palabra hermano, aunque es bonita y todo eso, pero es un lenguaje que identifica demasiado para rechazar. No, si fuera para bien, pues con mucho gusto lo usaríamos, pero sabemos muy bien que el usar ese lenguaje típico evangélico, lo que primero que causa en la gente es prevención, y por eso no lo usamos demasiado, bien poquito lo usamos. Pero lo que quiero decir es que la idea, ese plan que elabora desde el mismo momento en que aparecemos aquí en la tierra, tiene la finalidad de que no terminemos esa carrera. Fijaos el ejemplo más impresionante que he tenido en estos días, porque en cierto modo hemos tenido alguna relación con ello. Hace años estuvo con nosotros un sueco, un misionero sueco que estaba aquí en España, se llamaba, creo, bueno, ahora ya no se llama así porque fue lo de los que dio la chaladura esta del mesianismo, y ahora anda con kipá y diciendo bobadas, se ha cambiado de nombre, etcétera, etcétera. Pero su nombre original es Stefan Blad, un hombre con unas habilidades musicales, cogía el piano y la verdad, la presencia de Dios bajaba. Y tenía un gran conocimiento bíblico, pero sus cosillas, porque cuando uno no está firme, porque uno puede irse por ahí, por las ramas, pero si vuelves, no pasa nada. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha tropezado? Pues, si alguien me dice que no ha tropezado, ni se ha equivocado nunca, pues le tengo que decir en su cara que es un mentiroso. Porque todos tenemos que estar constantemente en lucha con eso. Pero el caso es que este hombre nos puso en contacto de cierta manera, y vino incluso alguien de allá, de Suecia, con ese movimiento. Había un movimiento muy grande, enorme, el movimiento pentecostal sueco. Los suecos que son tan fríos, que son así tan herméticos. Los pentecostales, sin embargo, eran pues un puro fuego, un avivamiento, etcétera. Y vino un predicador y nos hablaba. A mí en aquel tiempo no entendía mucho, pero cuando se refería al Espíritu lo señalaba por aquí. Claro, es una relación visceral y cuando uno siente una emoción, pues le da un apretón si te descuidas, ¿no? Entonces, el asunto era que siempre señalaba el Espíritu por aquí. A mí ya del principio aquello no me gustaba mucho, porque situar al Espíritu Santo donde está el almacén, ya sabéis, de desperdicio, me parecía un poco raro. Luego ya estudiando mejor la Biblia, en Romanos capítulo 1 y 12, 1 y 2, dice claramente que renovemos el espíritu de nuestra mente, no el de las vísceras. O sea, que el espíritu está más bien por aquí, por la cabeza, que tiene más sentido, ¿no? Que esté por aquí. Bueno, tenía esas bobadas, pero bueno, hablaba cosas y estábamos en aquel momento buscando, con denuedo, seguimos todavía buscando, porque esto es una tarea que no termina nunca, pues agradar a Dios. Sí. ¿Te acuerdas de aquel sueco? Del espíritu, pues, sí. Hablaba cosas muy bien, pero
Por ahí había algo raro. Y no hablo de él, sino que ellos venían a su vez de un tal Ulf Ekman. Ulf Ekman, un nombre muy, muy sueco. ¿Cuál es mi sorpresa cuando hace menos de un mes leo en los medios de comunicación cristianos que Ulf Ekman, que era el pastor representativo y el presidente de todo el movimiento pentecostal sueco, un pastor que había enviado 1000 pastores a Rusia, por ejemplo, para establecer 1000 iglesias en Rusia, que había enviado misioneros, entre ellos Stefan Blad, a todas partes del mundo que había podido. Se habían hecho un esfuerzo, lo que llamamos, se conoce normalmente como un esfuerzo misionero impresionante. Así, de repente, se convierte en católico. ¿Qué significa eso? Significa que o se le olvidó la Biblia de repente, y se olvidó, por ejemplo, en Éxodo o en Jeremías 40 y en el 44 y tantos pasajes de la Biblia donde dice que la idolatría es un pecado abominable y que causa maldición hasta tercera y cuarta generación. Se le olvidó de repente. Y él dice que es en los sacramentos que se siente ahora realizado. ¿Qué pasó en eso? Para mi gusto, nunca fue cristiano nacido de nuevo. Mucho cuidado. Estoy hablando de cristiano nacido de nuevo, que tiene ya la presencia del Espíritu. Y por tanto el Espíritu no puede decirle lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Lo siento con el respeto que me merecen, que es para cuestiones de salvación nada. La religión tradicional solamente equivoca deliberadamente las Escrituras en todos sus términos y en toda su extensión. Por tanto, la política que la hagan los políticos. Aquí estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de Biblia, y yo no puedo ser políticamente correcto con nada ni con nadie que se oponga a algo tan hermoso como es la salvación gratuita que Dios nos da, gratuita, por la cual no hay que pagar nada, solamente hay que creer que Cristo pagó por nuestros pecados y punto. Y que alguien haya estado hablando de eso durante muchos años y haya tenido un movimiento impresionante, solo para tener 1000 pastores, imagínate cuántos miembros tendría. Y que de repente se le olvida al Espíritu y entra en la idolatría. No lo entiendo. Más que en el contexto de que Satanás le había estudiado muy bien los pasos. Y lo dejó, por alguna razón también Dios, porque no se hace nada sin el consentimiento de Dios, lo dejó para probar qué había en el corazón de mucha gente. Porque también en el mundo evangélico hay religiosos, muchos. No solamente los idólatras, los que adoran directamente. Por cierto, el otro día yo no sé cómo en una procesión no se enteraron del engaño tan grande, porque está ahí un vídeo que van en una procesión y de repente su reina hace ¡pum!, se cae y le cae a uno en la cabeza. Ese desde luego no le va a gustar mucho lo de la reina del cielo cayéndole en la cabeza. Pero si era un palo, cuando lo levantan rápidamente para ponerlo, era como estos, los espantapájaros. Porque cayó boca abajo. ¡Bah! Se le rompió todo ahí. Es un palo con una cabeza ahí puesta y ya está. Y algunos creen que es la reina del cielo y la adoran, etc. Caer en eso después de haber tenido el Espíritu. Caer en eso, en esa burla después de haber experimentado el poder de Dios, es que simplemente no lo experimentó. Simplemente era un religioso dentro del mundo evangélico. Como entre nuestras filas, también los he visto, los estoy viendo. Estoy viendo cómo Dios usa circunstancias para probar los corazones. Estoy viendo cómo, pues es una oración realmente respondida para mí, porque qué mejor que el Señor cumpla su palabra y dice, el juicio comienza por mi casa, dice Dios. Por su propia casa va a comenzar el juicio. Entonces, todo el que esté falsamente sentado en una silla de estas, todo el que esté haciendo el paripé, puede que alguno haya venido incluso bajo ese entrenamiento para imitar y tratar de destruir, y otros son enviados por la brujería. Pobrecitos, lo que les aguarda.
Porque a Dios nadie le puede engañar. Y hay un versículo de estos que hay que tener escrito en la frente, pero por dentro, para que lo veas tú. En la frente por dentro, que es Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, porque cómo nos gusta engañarnos. No dice que engañes a los demás, dice, no te engañes tú. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo, dice, eso mismo recogerá. Y añado yo, a paladas, como con pala, ¿no? A paladas, porque nadie puede engañar a Dios. Y mucho menos dice, no te engañes a ti mismo, no os engañéis a vosotros mismos. Por eso es importante conocer las asechanzas. El plan que Satanás ha elaborado para ti, para hacerte caer. Porque lo tiene elaborado y como en la cocina, ¿no? Cuando los cocineros clavaban allí. A ver, ¿cuál es el menú de fulano? Este y este. ¿Cuál es el de Vengano? Este. Y cada uno tenemos escrita como una historia negativa, una historia contra nosotros, una asechanza, un plan elaborado y bien trabajado contra nuestras propias vidas. Ahora bien, ante eso, Dios, ¿qué dice? Vamos a leer otra vez el versículo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, de pie, contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no voy a entrar en el proceso total de la armadura, porque es un tema muy largo. Se lo dejo a Carlos para que lo prepare. Apunta. Hablar de la armadura. Pero vamos, un solo punto. Comienza por la seguridad de la salvación, porque lo primero que dice es que tomemos el yelmo, y el yelmo va en la cabeza, que es donde están todos los problemitas, ¿verdad? Por ahí es donde somos engañados, seducidos, atrapados, enloquecidos, pero también restaurados por el Espíritu. Por eso en Romanos Pablo le dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y te aseguro que lo que más renueva el espíritu de tu mente es la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, la aplicación de todo eso que lees y aprendes a tu vida. Eso es lo que renueva tu mente. Dejarás de estar chalado, dejarás de engañarte a ti mismo, porque a los demás ya no nos engañas. Eso quiero que lo sepas. Pero uno se engaña a sí mismo, ¿verdad? Y es importante que tengamos en nuestra mente que va a haber siempre un intento permanente de destruir, de devorar la obra de Dios en nuestros corazones, pero hay algo que es importante. La armadura, por supuesto, que eso queda ahí. Pero además de eso hay cosas que nosotros podemos ir adelantando y que podemos ir haciendo, que es una cuestión cotidiana, es una cuestión que la podemos hacer y debemos hacerla con suma facilidad, y es lo que se conoce como doctrina. Cuando oyes la palabra doctrina, ¿qué significa? Que es lo que dice Dios en su palabra, porque todo lo que dice Dios en su palabra, la finalidad que tiene es, como dice, enseñar, corregir, instruir, redarguir. Tiene una finalidad, dice que es como una espada, y va a hacer una labor en nuestras vidas, que es transformarlas, que es asentarlas y que es combatir evidentemente todas las asechanzas. Ya sabéis que tenéis que distinguir muy bien entre acechar y acechar. A ver, un latinoamericano que me diga acechar. Porque si te equivocas no es lo mismo acechar que acechar. Y si solamente te acechara el diablo, qué bueno sería. Pero él no acecha, sino acecha. Es importante el idioma. Aunque creáis que no. Es importante el idioma porque fíjate, no es lo mismo, ni se escribe igual, ni tiene el mismo resultado,
porque de ser un plan a largo plazo de toda la vida, lo otro es simplemente un accidente momentáneo, ¿verdad? Pero por lo menos apréndete la palabra, porque es esa maquinación de Satanás que viene contra ti. Ahora bien, para yo poner defensas, para yo poder bloquear todos los ataques, o sea, es como si fuera la vacuna contra esas asechanzas, es necesario que estemos muy instruidos, lo más instruidos en la palabra. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, vamos a elegir un par de textos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice del versículo 7 al 12. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. O sea, ya el plan echó a andar. Y él, evidentemente, si individuo por individuo logra hacerle daño, ¿a quién le hace daño? Pues a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. Pero a todo el cuerpo de Cristo es muy difícil que lo vaya a engañar a la vez, pero uno por uno sí puede ir, y entramos en un punto que es delicado, que es el de la murmuración y el chisme. Un comentario se puede convertir fácilmente en una murmuración, en un chisme. Y sabes, eso debilita, eso destruye, es un veneno mortal, tal y como lo indica la Escritura, que va a acabar con tu propia vida, vas a dañar a otro, y eso es muy grave. Una responsabilidad muy grave es dañar a otras personas. Y cuando uno habla, qué fácil es hablar, y sobre todo cuando no hay fundamentos, cuando se trata de un chisme. Qué fácil es reconocer, a ti te dicen, oye, que fulano le ha ido fenomenal, ha ganado dinero y tal, y tú dices, ah, sí, qué bien. Pero dile, oye, fulano, mira, se ha arruinado, y tú dices, oh, qué pena, pero riéndote. Y dice, si yo ya lo veía venir, si es que así no se puede andar por la vida. O sea, la diferencia es muy grande, ¿verdad? Pero bien, ese ministerio arrancó y no va a parar hasta que lo frene en seco Cristo. Pero mientras tanto, aquí está hablando Pablo y le dice, solo que hay al presente quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? Pues la última canción, la presencia de Dios en nosotros, que es el Espíritu, es el Shejinah. Eso es lo que detiene. Ahora, la presencia no es que se vaya. La presencia del Espíritu, cuando la tienes, es la garantía de que no va a pasar eso que ha ocurrido con Ulf Ekman, por ejemplo, que de repente se vuelve idólatra. Eso es que quiere decir que la presencia que tenía no era del Espíritu. Creía que era del Espíritu. Hay una imitación muy grande de cosas que le llamamos del Espíritu. Precisamente son esas locuras. Os decía antes con eso. Bueno, todo muy bien hasta que dijo que el Espíritu estaba por aquí, por el vientre. Yo ahí me puse raro. O sea, quiere decir que una mentira va a ser siempre sutil para nosotros, que conocemos las Escrituras, y que además somos buenos estudiantes, ¿verdad? Sobre todo la comunidad cristiana integral, somos afamados en las librerías, porque somos de las iglesias que más lee, que más libros saca para leer y que más Biblias compra. En serio, en Madrid y aquí supongo que en Barcelona también, ¿no? Nos ha delatado, ha dicho que no. Ella es la librera. Bien. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Por eso os decía, cuando nos vayamos, la presencia de Dios se va con nosotros. Continúa la historia de Israel, pero entra el mundo en un caos que Jesús mismo anunció. Esto ya no es boca de profeta, sino que era un mensaje que quería dar personalmente Jesús. Dijo, va a haber un tiempo de tal tribulación que no la ha habido nunca. O sea, no puedo decirte, mira, pasó como en aquella guerra o en aquella catástrofe, porque no la ha habido nunca, ni la volverá a haber jamás. Eso es lo que le espera a mucha gente. Tristemente, por eso nosotros debemos de apurar y de estar firmes, porque hay muchas formas de acechar contra nuestras vidas. A unos los distrae, a otros los desvía,
a otros los enloquece en su propio mundo, en su interior. Hay muchas formas, muchos planes trazados para ir destruyendo persona por persona, congregación tras congregación. Y fijaos, la caída de Ulf Ekman, yo me pregunto, y no lo sé, pero estoy pendiente de ver más noticias, ¿qué habrá pasado con todos esos miles y miles, quizá cientos de miles de cristianos que creían que Ulf Ekman, es que lo era un líder extraordinario, un hombre de empuje, un hombre capaz de hacer avanzar el cuerpo de Cristo, pero algo falló dentro de su corazón, algo falló dentro de él, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y se refiere a la vida eterna, y la vida eterna es para siempre, no se acaba, no es para un rato, no es por un tiempo, es eterna. Y algo pasa. Y ese es quizá uno de los engaños más sutiles que Satanás nos enseña a ser cristianos, pero no nos hace cristianos, sino a imitar, a parecer. Y debes de estar preocupado mirándote a ti mismo, ¿eh? Debes de estar preocupado. Y las palabras que yo hoy estoy trayendo es para que estés preocupado por ti mismo. Sigue diciendo. Vamos a saltar hasta el versículo 11. Porque precisamente todo esto, últimamente el Señor sinceramente me está hablando mucho sobre el movimiento pentecostal. ¿Por qué? Porque es donde se han visto unas manifestaciones un tanto extrañas, que bien estudiadas se enmarcan incluso con brujería, se enmarcan con prácticas ocultistas, se enmarcan con cosas que no pertenecen para nada al Espíritu de Dios. Y vosotros conocéis muy bien, y a veces nosotros mismos nos ponemos a hacer cosas que si uno se imagina a Jesucristo haciendo eso, hay que tener mucha imaginación, ¿verdad? Si uno se imagina a Jesucristo haciendo ciertas clases de verbalizaciones y de movimientos espasmódicos, incluso cayéndose al suelo, hay que tener mucha imaginación. Uno no se puede imaginar eso, ni de Cristo, ni de los apóstoles, ni se relata nada de eso en la Biblia. Quiere decir que se está cumpliendo un principio básico que debemos tener en nuestra mente, que es que no hay nada nuevo, escúchalo bien, nada nuevo bajo el sol. Todo lo que hoy es, ya fue y volverá a ser. Pero la historia se repite porque Dios lo ve todo desde como el mundo, ¿no? Como ha hecho el mundo y el universo, que siempre tiene la idea de cíclico. Y lo cíclico es que da vueltas y pasa por el mismo sitio. No es una línea que se pierde en el horizonte, como piensa la sabiduría humana, sino que es algo que siempre va dando vueltas y alguna vez nos encontramos en el mismo punto. Esto es así, y esto Dios lo ha hecho de esa manera, también para que no nos escapemos, porque si fuera un espacio infinito donde largarse, pues mucha gente se iría. Pero no, todos damos vueltas y más vueltas. La canción de Quique dice, ¿no? Vueltas y más vueltas, sin parar. Y así es como va el mundo, ¿veis? El mundo da vueltas, los planetas dan vueltas, todo da vueltas. O sea, no me estoy inventando nada, simplemente estoy aplicando la Biblia, incluso a nuestras propias vidas, que aún nosotros nos encontramos dando vueltas y decía, hombre, creí que no iba a pasar nunca más por este punto y ¡pam!, otra vez. Hablo de ataduras, por ejemplo, hablo de cosas buenas, pero también de cosas malas que hay en esas vueltas. Otra vez te encuentras, yo he conocido gente que ha tenido cíclicas, sobre todo problemas mentales. Curioso, la primavera que es una época para mí maravillosa, extraordinaria, bonita, pero para algunas personas es un problemón, porque hay un cambio en su interior y ¡pum!, se empeoran. Y cuando llega el otoño, ¡pum!, se empeora. Y es que lo pudimos comprobar durante años, que teníamos un ejemplo ahí para estudiar, ¿no? Que todas las primaveras y todos los otoños, pues ya ahí estábamos corriendo al hospital, al psiquiátrico, hasta que nos dimos cuenta que pues, siempre es en la misma época, o sea, siempre pasa lo mismo y se repite. Y ahí aprendimos muchas cosas, ¿no? Y estábamos aprendiendo constantemente muchas cosas de cómo estar preparados ¿contra qué? Las acechanzas. Si hay un plan contra mí, Dios tiene otro, muy distinto.
Entonces, pero claro, si yo me aparto del plan de Dios, si yo me desvío del plan de Dios, quedo en el que tenía. ¿Por qué se lo trajiste de fábrica? Desde el mismo momento que pisaste esta tierra y aún desde que fuiste concebido, ya Satanás empezó a trabajar en tu vida para hacerte caer, para que no fueras al cielo. Él no va a ir al cielo, pero dice, y tú tampoco. Y cuantos más me lleve por delante, mejor. Es malo. Él es muy malo. A veces se disfraza como ángel de luz. Por eso yo pienso, cuando estas cosas, dice, se disfrazó a alguien de ángel de luz, pero no era luz. Porque, como le decís allí, sacó la mano. Cuando alguien ya se dejó ver, ¿no? ¿Qué era? Porque no era cristiano. A pesar de arrastrar masas, a pesar de llevar a miles, seguramente incluso al conocimiento de Cristo, pero él no era cristiano. Es imposible que fuera aquí, porque lo dice la Biblia, una vez habiendo gustado, ya paladeado, la vida eterna, nadie vuelve atrás. Una vez que ya sabes lo que eres y quién eres, no vuelves atrás. Bien, entonces dice que para hacer ese engaño, el versículo 11 dice, por eso Dios les envía un poder engañoso. Un poder engañoso. Poder, pero engañoso. Y dice para que crean en la mentira. Y ese es el problema. Es el grave problema que estamos viviendo hoy. Muchos cristianos que como vemos poder, como vemos cosas que nosotros pobrecitos decimos, ¿a dónde vamos con nosotros si no podemos hacer nada de eso? Y vemos esos milagrazos, y vemos esas sillas de ruedas por ahí que le dan patadas, y gente que corriendo por la plataforma. Ya es, ¡oh, gloria a Dios! Pero la mayoría son poder engañoso. Lo dice esta Biblia, la que hay que escudriñar y leer, porque dice que Dios mismo envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¿Por qué querrá Dios que crean la mentira? Porque están empeñados en ella. Porque no buscan la verdad. Dice, bueno, ¿no quieres la verdad? Bueno, pues ahí tienes. Te voy a hinchar de mentiras. Quiera Dios que en su misericordia, en el momento oportuno, quiere decir un instante antes de abandonar este mundo, puedan arrepentirse. Pero hay personas que le están haciendo tanto daño al pueblo de Dios, están causando tanta confusión en el pueblo de Dios, los están llevando a un terreno tan peligroso que no sé hasta qué punto Dios va a tener misericordia de ellos. Dice el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, le dice entre los versículos 13 y 16, entre tanto que voy, ocúpate, y este es el consejo que también quiero trasladar para nosotros, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Por eso decía antes que tenemos que estar muy preocupados, porque aquí dice, fíjate, ten cuidado de ti mismo. Muy bien, los pastores tienen que cuidar las ovejas, tenemos que cuidar de vosotros, por supuesto, pero también le habla a los pastores, y nos habla a los pastores, y nos habla a los que tenemos responsabilidad. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de la enseñanza que estás hablando, que estás predicando, porque dice, estudia, o sea, lee la palabra, redarguye, enseña, corrige, todo lo que tú quieras, pero ten cuidado con la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyen. O sea, si yo predico palabra sana, se salvarán los que me oyen, me salvaré yo mismo. Pero si predico basura, cosas que no son mentiras, cosas que no tienen respaldo en la Biblia, me condenaré yo y condenaré a todos los que están oyéndome. Es muy grave el asunto. Es para tenerle una grandísima precaución, y debemos tenerle ese temor reverente. Por último, volvamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Donde dice entre el versículo 1 y el 5: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Fíjate esto que está después del punto y coma, yo lo tengo subrayado antes de conocer, por supuesto, esta noticia, por ejemplo, que ha sido impactante, por eso la nombro. Dice, porque no es de todos, ¿qué cosa? La fe. No es de todos la fe. Porque la fe no es creer cualquier cosa. La fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es lo que es y punto. Porque hay tantas doctrinas engañosas, hay tanto poder engañoso que Dios mismo lo permite. Cuando uno no busca la verdad, cuando uno no se quiere alimentar de la verdad, cuando uno quiere alimentar su ego. Porque qué mejor, qué más bonito que ahora estuviéramos aquí haciendo una fila y a cada uno, mañana te va a tocar la lotería, al otro, mañana tendrás el trabajo anhelado de tu vida, al otro, mañana te conocerás a la chica de tus sueños. Bueno, ya estaríamos en la fila dando la vuelta a esta manzana en un par de meses, ¿verdad? Pero yo lo que te quiero decir es que como no tengas cuidado te vas al infierno. Creo que es más interesante que te diga eso, que no puedes creer cualquier bobada, que no puedes estar pensando que porque tú crees que una cosa es así, ya es así. Que tenemos que cuidar de nosotros mismos. Y los pastores, por eso dice, y yo me apunto, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Está hablando Pablo, dice, por favor, tesalonicenses, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así como lo fue en vosotros, pero necesito que oréis por mí. Necesito que oréis por Carlos, por Natalia, por Emma, por todos los pastores, por Harvey, por Mari, por todos, en todas partes, por favor, incluirnos en vuestra oración, porque imagínate que nosotros fallamos, imagínate que nosotros caemos. No hablo de un pecado por ahí, hablo de doctrina, y empezamos a enseñar falsedades, y empezamos a enseñar cosas que no son de la palabra. ¿Qué pasaría? A lo mejor vosotros no, porque vosotros a lo mejor ya estáis firmes, pero cuando yo pienso en estas cosas, en la gente que sé que está equivocada, pues habrá una generación que esté bien, pero ¿y la siguiente? Porque, claro, sigue llegando gente a esa iglesia, imagínate. ¿Y la siguiente? Cuando ya no se les predicó la verdad, ¿qué pasa con ellos? O sea que a lo mejor hay un grupo que son salvos y el resto ya no, porque ya no se predicó la Biblia, ya no se predicó la salvación. Ahora ya solamente están en sacar dinero y en milagros y en venga sillas de ruedas. Yo me gustaría ponerse una marca para ver si siempre es la misma. A lo mejor sí. Compras 4 o 5 sillas de ruedas y le sacas un rendimiento impresionante, ¿no? Porque hay muchos engañadores. Es el anuncio que el Señor nos hizo, porque vendrán muchos engañadores, muchos burladores, muchos falsos profetas, falsos maestros que quieren destruir el rebaño, que quieren destruir lo que por gracia y con el sacrificio de su vida el Señor levantó entre nosotros, porque hay una asechanza para cada uno de nosotros, para cada congregación que se levanta, para cada cosa que Dios ha hecho. El diablo trata por todos los medios, elaborando un plan de acuerdo a nuestras propias debilidades, evidentemente, para barrernos.
para quitarnos del medio, para que no seamos eficaces, para que no le hagamos daño, para que no le quitemos a las personas que Él quiere arrastrar en su propia condenación. Pero Jesús murió para todo lo contrario. Ese es el plan que nosotros debemos de aferrarnos, pero hay que aferrarse como dice la Escritura. Hay que creer como dice la Escritura. Hay que creer como está perfectamente dicho por Dios, porque nuestra mente tiende a volar y es fácil que hay personas que son muy hábiles para engañar, muy hábiles para inventarse una doctrina que es parecida a la verdad, tan parecida que casi hay que ser un experto para ver dónde está el fallo. Por ejemplo, y como considero que no son honestos, no tengo ningún reparo en decir su nombre. Hay un grupo cristiano muy grande, del cual han salido además casi todas las sectas, estas de suicidas y de gente que se mata y todo, casi todos salen de los adventistas del séptimo día. Casi todos, prácticamente todos. Los que se mataron en Waco, rama adventista. Los que se quemaron por allá, rama adventista. Todos, o sea que como no son nada bueno, yo no les tengo ningún respeto. No puedo tener ningún respeto hacia ellos. Porque además es que son tan sutiles, que tienes que estar pendiente porque es en el último instante, en el último momento donde metes su veneno. Pero con una gotita de veneno es suficiente. No te meten en 10 litros, 99,9 litros de veneno y un 0,01 de agua. No, es al revés. Y es suficiente para llevar mucha gente cautiva, porque ¿sabes cuál es su engaño? Se lo voy a decir claramente. ¿Ellos hablan de Cristo? Sí, claro que sí. Incluso como nos oyen tanto, ellos mismos dicen, no, hay que recibir a Cristo, pero como no saben lo que es, lo sustituyen, lo dicen, pero lo sustituyen, ¿sabéis por qué? Porque si tú no te reúnes, la congregación no se reúne el sábado, eso es suficiente para que te vayas al infierno. O sea que todo bien, pero entonces Cristo, que además Él dice, lo leía el otro día en Marcos creo que está, que dice, el hombre es señor del sábado, no el sábado es el señor del hombre. Y hay gente que sí, que está allí, pero no reciben a Cristo, porque lo importante es que no vaya a fallar la reunión del sábado, el Shabbat. Y quiero decirte algo, todos los versículos en la Biblia que hablan del Shabbat, ¿sabes qué dice? 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. ¿Quién determina cuál es el séptimo día? ¿Quién? Cuando ese evento mismo que os nombré, el día del Domingo de Ramos, que es el primer día de la semana para los hebreos, ¿sabéis los romanos qué día lo registran? Un miércoles. Quiere decir que los días de la semana, así como el día 1 sabemos que es cuando sale el primer rayito de luna, cuando está llena es el día 15, eso es impepinable, pero ¿cuándo es el primer día de la semana y cuándo es el último? ¿Quién determina eso? Cuando además lo que dice la Biblia es que 6 días trabajarás y al séptimo, pero sea cual sea, si tú trabajas 6 días y el séptimo descansas, cumples el mandamiento. Quiere decir que nosotros, a mí me gustaría también hacerlo el sábado, sí, seguro, pero no tengo ningún problema en hacerlo el domingo. O si fuera el lunes también, o si fuera el viernes también, porque 6 días trabajamos y el séptimo, el que hace el número 7, descansas. Se lo dedicamos al Señor y punto. Eso es lo que dice el mandamiento. Pero para ellos es doctrina de salvación. Porque el que no guarda el Shabbat, el que ellos dicen, o sea, el mismo del calendario, el sábado, se va al infierno. ¿Y Cristo? Su sangre derramada es para que si yo no me reúno el sábado porque no puedo, porque te ves obligado, como muchos de vosotros, por ejemplo, que estáis aquí, que sois emigrantes, que habéis venido y tenéis que coger el trabajo que os dan. Entonces dice, tengo que cogerlo el sábado. Y eres adventista y dices, Dios mío, no puedo trabajar porque me voy al infierno. Mentira podrida. Esos son los engaños absurdos, pero que hay tantos millones que se lo han creído.
son millones. Porque la Biblia dice que muchos en el final del tiempo son los que no han conocido a Cristo. Por eso es muy importante la doctrina. Yo insisto, lee la Biblia, estudia la Biblia, ten cuidado de ti mismo, con la doctrina, con lo que estás creyendo, porque cualquier error puede ser grave, sobre todo para no recibir la vida. Porque la vida, una vez que la tienes, puedes equivocarte, ir para allá, para acá. ¿Quién no va para allá y para acá, como os decía antes, verdad? Pero no es la idea ir yendo constantemente para allá y para acá. Porque a mí me aterró y subrayé muy fuerte cuando leía esta parte del final del versículo 2, porque no es de todos la fe. Es tremendo. No es de todos la fe, es de algunos. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Si fuéramos pentecostales diríamos, ¿cuántos dicen amén? Nadie. Oye, un poco pentecostales tiene que ser, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a guardar y te va a preservar del mal. Esa es la oración que nos enseñó Jesús cuando Él dice, y líbranos del mal, que significa del mal o del malo. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, de que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones en el amor de Dios y la paciencia de Cristo, porque hay que llegar al final. No vale quedarse por el medio. Los que se quedan por el medio es porque no tienen a Cristo en su corazón. Porque el que ha tenido y ha gustado y gustamos de la presencia, crisis, repito, ¿quién no la ha tenido? Si alguien me dice que no la ha tenido, le digo, eres un mentiroso, no te esfuerces. Una de las cosas que a mí me molestaba y nos molestaba a todos de Stefan Blatt es que decía que su mujer no pecaba. Y yo lo escuchaba y decía, Dios mío, bueno, ¿cómo que no peca? Si la Biblia dice que todos pecamos. Pues él, no, mi mujer no peca. No sé cómo, ahora hace muchos años que no lo veo, pero esas palabras son muy peligrosas. ¿Cómo que no peca? Si eso ya mismo es un pecado. Creer que yo no tengo pecado ya es un pecado. Porque entonces le hago a Dios mentiroso. Si yo soy tan bueno, ¿para qué murió Cristo? Por toda la humanidad, menos por mí, yo no cometo pecado. Él estaba convencido de que su mujer no cometía pecado. Qué iluso. Claro, por eso se desvió luego y se ha metido un batacazo impresionante. Mucho cuidado. Permanecer firmes en el Señor, en su palabra, y todo lo que hemos leído en esta noche a mí me pareció muy interesante para compartir con cualquier congregación. Es un pequeño resumen, pero tenemos que estar atentos a que no se nos cuele en el enemigo, porque el plan escrito para ti. Todos los días tienes que decirle, Señor, sé que hay un plan en mi contra, sé que hay una acechanza escrita en contra de mí, pero sé que también que tu sangre tiene mucho más poder que todo eso. Sé que la sabiduría que me provee tu presencia, el Espíritu en mí, hará que yo descubra esos planes por anticipado y aún en medio de ellos tenga siempre la posibilidad de salir, de no ser engañado, de no ser arrastrado por ese engaño, porque como ¿sabes? Hay un refrán que se usa en América que me gusta. Dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Por eso es bueno estar aquí vigilando. O sea, vigilia viene de velar, de vigilar. Y estamos atentos. Y no estamos ahora mismo como mucha gente, pobrecitos. Qué lástima me dan. Porque incluso algunos son cristianos metidos en una discoteca. Metidos bebiendo, metidos drogándose. Qué pena, sinceramente. Pero ahí se cumple estrictamente la Escritura, porque en una noche de viernes, por cierto, que está reservada para los brujos y hechiceros. O sea, es la noche preferida de todo el mal. Nosotros por eso hace años decidimos, es el viernes que vamos a orar. Y aunque haya que pagar un pequeño precio, nunca será como el que pagó Cristo. Pero contrarrestamos todos los poderes de las tinieblas que podamos. Porque si dijera que todos, estarían ya las discotecas cerradas, y eso es mentira.
Pero todo lo que podamos lo vamos a contrarrestar, porque con la verdad se frena en seco, por lo menos lo que esté en nuestro área de influencia de maldad. Eso es bueno este día, es recomendable este día. Y ya os veía con el gozo, que por favor que no sea falso, que no sea imitado, sino aprendido, ¿no? Porque uno aprende, hay que aprender a todo, lo espiritual también se aprende, los dones hay que ejercitarlos. ¿Qué crees que significa ejercitarlos? Pablo, ¿recuerdas lo que le decía a Timoteo? No descuides el don que hay en ti, quiere decir ejercítalo, para que no se te vaya a oxidar y te vayas a quedar ahí como don y vayas a ser como el profeta Elí, el sacerdote Elí, que también era profeta, porque fue el que le dijo a Ana, sí, tendrás ese hijo que quieres. Y era tan gordo que estaba sentado en una silla y se murió precisamente porque la silla se rompió y ¡pam!, se pegó en el cogote y ahí murió Elí. No seamos como él, sino que ejercitémonos en la fe, en obedecer a Dios, en creer en su palabra. Y aunque tú no lo creas, yo creo que un día en el cielo el Señor te mostrará, mira, todas las cosas que por vuestra oración, por vuestro empeño, por vuestra constancia, por vuestra perseverancia en orar, el día que los brujos salían, vosotros salíais en contra de ellos. A lo mejor ni los nombrabais, no importa, pero estabais haciendo algo que contrarresta, porque recuerda, si el mal está abundando es porque hay ausencia de bien, hay ausencia de hijos de Dios, hay ausencia de hijos de Dios, y no en número, sino en su fe. Ya no creen, ya dice el Señor claramente que nos arrastra las corrientes de este mundo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Esas palabras se las dice a los hijos de Dios. Se lo dice Juan en su tercera carta, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No os dejéis arrastrar por todo eso. Que si es muy bonito y muy rico estar ahora, por ejemplo, de juerga, yo os felicito por estar aquí sentados y estar adorando y orando y clamando y danzando y haciendo guerra espiritual, consciente o inconsciente. Eso no tiene importancia, pero sabiendo que estamos haciendo el bien. Y donde hay luz, las tinieblas desaparecen. Donde hay calor, ya no hay frío. Y donde hay la presencia de los hijos de Dios, la maldad también se retirará. Amén. Vamos a ponernos en pie, o de rodillas, como quieras, en esta noche. Agradecerle a Dios sobre todo y principalmente que Él haya tenido misericordia de nosotros, que nos haya permitido conocerle, sobre todo vamos a decirle al Señor, queremos llegar hasta el final. Ya hemos visto que hay gente que no llega al final porque ni siquiera empezó. Porque hay un poder engañoso que tú mismo has enviado para este final de los tiempos, para los que se empeñan en no creer o en no creerte a ti. Señor, que ese poder engañoso jamás llegue hasta nuestras filas, porque Satanás ha diseñado un plan para destruirnos, pero tú, desde la misma fundación del mundo, también tenías contrarrestado ese plan, porque era en Cristo Jesús, era con su sangre, era con su muerte, que iba a haber libertad, que iba a haber salvación, que íbamos a tener todo lo que necesitamos para estar contigo. Pero no podemos ignorar que hay un plan de Satanás que en cualquier momento puede hacernos caer, puede hacernos tropezar, puede llevarnos a equivocar el camino y a sufrir innecesariamente y a padecer por causa no del Evangelio, sino de nuestra propia torpeza. Por eso hemos leído unos pocos versículos, hay muchos más, en los cuales se nos exhorta a que estemos bien atentos, bien preparados, bien conociendo que al menos hay un plan diseñado para destruirme, pero tú has levantado otro plan para salvarme. Ese es el que cuenta. Pero si yo desde el principio no conozco tu plan de salvación, tal vez
A muchos en esa asechanza, en ese plan les convence, sí, Cristo te salva, pero además hay que hacer un mérito propio. Ya engañó y ya desvalorizó la sangre de Jesucristo, y nadie que desvalorice la sangre de Cristo, nadie que eche por tierra su sacrificio único e irrepetible para salvar a toda la humanidad, nadie quedará impune. La sangre de Cristo no se mezcla con nada ni con nadie. La sangre de Cristo solamente es la que te lava y la que te limpia. La sangre de Cristo es la que puede purificar tu corazón, nuestros corazones. La sangre de Cristo es la que proveyó salvación para toda la humanidad. ¿Quién puede añadir un mérito más? ¿Como consecuencia seremos buenos? Claro que sí. Pero no somos buenos para ir al Señor. Sería tan estúpido como decir que alguien está esperando a sanarse para ir al médico. Si vamos al médico es porque necesitamos ser sanados. Y todos necesitamos ser sanados, porque ha infectado nuestras mentes, las mentes de toda la sociedad. Está enloquecida. Si uno simplemente pasea por la calle se da cuenta de la locura en la que viven tantas y tantas personas. A mí me da tristeza cuando veo a los hijos de Dios que queremos ir y ser como ellos, y actuar como ellos, y nos vestimos como ellos, y queremos imitar sus costumbres, porque tal vez eso es lo que nos gusta. Por eso en esta noche, por favor, renuncia a toda obra infructuosa de las tinieblas. Dios no pone de moda cosas horribles. Qué asqueroso espectáculo se ha tenido que vivir en esta semana pasada en Eurovisión. ¿Sabe lo que cree el diablo? Que había ganado. Al poner ese hombre con barba y aspecto de mujer, él mismo lo dice, si supiera. Pero tú y yo sabemos el resultado. Pero qué mayor locura, que millones de personas les ha gustado eso, que millones de personas le han dado su voto y han dicho qué bueno, qué bonito, qué moderno, qué audaz. Mucho cuidado, y esto le hago una advertencia a los jóvenes, ya lo hice en Madrid y lo hago aquí. Si yo oigo a alguno cantando esa canción, lo he hecho. Si alguno dice que esa canción tiene algún valor, algún mérito, lo he hecho. Es repugnante. Es vomitivo. Ha querido humillar a Dios. Pero la Biblia dice claramente que no participemos de las obras de las tinieblas. Y puede haber sido la canción más hermosa aparentemente, pero es asquerosa, porque quiso ofender a Dios. Porque quiso decirle al mundo, mira, he ganado. Pero quiero que sepas que el que venció fue Cristo. Y tristemente, muchos comprobarán el poder de su victoria en cuanto Él venga. Y como os decía al principio, cuando se desate esa ola de maldad que Él mismo define tan impresionante que no se puede comparar con nada ni con nadie. Una ola de maldad que va a oscurecer la tierra de tal manera que nunca ha habido otra referencia de maldad. Qué triste que algunos hijos de Dios, cuando oyen estas cosas, dentro de su corazón digan, bueno, sí, pero todavía falta. Porque esa expresión de todavía falta es como queriendo decir, bueno, yo voy a seguir haciendo lo mío, si todavía no va a ser mañana. Yo puedo seguir pecando y ya me arrepentiré.
La Biblia da una respuesta, dice: necio, tú no sabes si mañana abrirás tus ojos en este mundo. ¿Alguien de aquí sabe si va a abrir mañana sus ojos en este mundo? ¿Podría firmármelo en un papel? Lo más probable es que sí. Pero nuestra confianza no está en eso. Y es lo que yo quiero que se grabe en tu corazón: nuestra confianza está en Cristo y en lo que hizo Cristo. Si yo puedo estar tranquilo y esperando la redención definitiva, es porque Cristo es el que me salvó. No me salvo a mí mismo, nadie se salva a sí mismo. Nadie se puede salvar a sí mismo, solo Cristo. Pero os he explicado en esta noche algo, no por ofender a nadie, ni por meterme con nadie, sino para que veáis la sutilidad del engaño de Satanás, que era todo verdad hasta que llegó la mentira definitiva. Yo quiero que estemos prevenidos, por eso dice: estudia la Biblia, doctrina, cuídala. Dios no puede decir una cosa y la contraria. Dios no puede decir que la salvación es en su Hijo y a la vez decir que tú también por tus méritos te salvas. No puede, porque Dios no se contradice jamás. Pero hay una acechanza, de la cual, Padre, yo te pido que nos libres a todos los que estamos aquí. Acechanza contra la juventud especialmente. Como vemos que la quiere destruir, cómo odia a los jóvenes. Pero Satanás, el Señor te reprenda y te ponga en tu lugar, y todos los espíritus que han venido para engañar y para destruir la vida de los jóvenes vayan a lugares desérticos. Ya se quite el poder que teníais para actuar sobre la vida de los jóvenes, especialmente de nuestra iglesia. Me gustaría que de todas, pero de nuestra iglesia, Señor, que permanezcamos en pureza y en santidad. No lo podemos hacer por nosotros mismos. No lograríamos ningún éxito si no fuera por ti, Señor. Cuando yo escuchaba la canción antes de tomar la palabra, la hemos escuchado mucho últimamente, decía: de verdad, tu presencia es como estar en el cielo para mí. Lo valoro tanto como para decir: cuando me siento en tu presencia, ya estoy como en el cielo. Eso es lo que la canción dice: tu presencia es el cielo para mí. Y eso es real. Me gustaría que la cantáramos otra vez, pero ahora, después de haber gustado un poquito más de la palabra, que valore su presencia. Donde está el Espíritu de Dios, allí no hay confusión. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y hay vida eterna. Donde está el Espíritu de Dios, hay gozo. Donde está el Espíritu de Dios, hay sobre todas las cosas salvación. Se llama Shejinah esa presencia de Dios, y es lo que garantiza que somos hijos de Dios. Cuando su Espíritu mora en mi espíritu, vive en mi espíritu, le da vida a mi espíritu, le da aliento a mi ser. Así que ahora medita muy bien en estas palabras que este hombre dejó plasmadas en una hermosa canción. Hay muchas cosas que Dios quiere que sean en forma de canción. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, si no fuera eficaz en la música, Satanás no la usaría. Y él usa toda su música para llenar de basura tu mente y tu corazón. Pero también cuando oímos algo que ha sido como una revelación del Espíritu, en boca de un hombre
una mujer que han sido tocados y han sentido eso que están escribiendo y cantando. No quiero que sea una canción de moda, sino que medites sobre ello y le digas: Señor, quiero que realmente tu presencia sea el cielo para mí. Juntos le digamos que anhelamos su presencia. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. ¿Estás escuchando? Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo te puede saciar, solo Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, corazón, me das tu gracia, ángel de mi sol, de mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo. San tu voz, tu presencia Solo Él puede salvar. es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mi alma, Señor, anhela estar en tu presencia. Y anhela, Señor, el conocimiento de la verdad. Anhela el conocimiento de tu mismo Espíritu dentro de nosotros. Querido Espíritu Santo, cuando quedaste aquí encargado de nosotros en la tierra, fue para guiarnos a toda la verdad. Cuánto te agradezco, Señor, que aunque hemos equivocado nuestros pasos en algunas oportunidades, tú nos has vuelto al camino. Que siga siendo así, Señor. Que en ningún momento dejemos de volver una y otra vez al camino. El camino es tu palabra, está clara y diáfana, es evidente y es manifiesta. Y no tiene errores porque no has permitido, Señor, que nadie introduzca ningún error en esta santa palabra. Y esa es la que trae, Señor, convicción a nuestros corazones de la verdad
y es la que tú, Señor, implantas en nuestros corazones, porque tú mismo, Cristo, eres la palabra hecha carne, la palabra en nosotros, la palabra que en nosotros produce vida, produce abundancia de conocimiento, abundancia de sabiduría, abundancia de bendición, bendito Rey. Y estamos llamados a ser santos porque tú eres santo, y estamos llamados a ser libres porque tú nos has dado libertad, y estamos llamados a ser, Señor, poderosos en ti, porque no permita, Señor, que ese poder engañoso que tú mismo enviaste sobre la tierra para los que no quieren creer en la verdad, llegue a nosotros de ninguna de las maneras, sino que aquí estamos, Señor, para que tu luz resplandezca en nosotros y a través de nosotros, Señor, las tinieblas retrocedan, porque llega la luz con nuestra propia presencia, que está, Señor, sellada por tu presencia. Y allá donde llegamos nosotros, Señor, el fuego del Espíritu hará que el invierno de la frialdad desaparezca. Y allá donde no hay, Señor, bendición ni bondad, tu misma presencia, Señor, haga desaparecer esa maldad, para que abunde, Señor, para que abunde esa maravillosa presencia, que tiene que comenzar conmigo y terminar, Señor, en ti. Dile, Señor, cuánto valoro tu presencia. Es como estar en el cielo. Es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Que así sea. Es lo mismo que amén. Que así sea. Dios te bendiga. Bueno, pues buenas noches. Acordaros las mujeres, mañana tenéis una cita especial. Casi todas tienen ya su entrada, ¿verdad? Entonces, si alguna no la tiene, que hable con Lucero ahora, porque esto es con entrada, y va a ser muy especial. Bueno, que el Señor os bendiga, que descanséis muy bien, que durmáis y no ronquéis.